Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Even. Soy Román Olivera, cofundador y coach en Even. Somos una comunidad de entrenamiento para deportes de endurance. Hola, ¿cómo están? Román Olivera de Even por acá, saludándolos. Hoy tenemos una plática con Ariel Contreras. Ahorita les vamos a platicar quién es Ariel. Rápido, les doy una pista. Es el fundador de Imbatibles, un podcast y otras cosas que ahorita les van a conocer qué más hacen Imbatibles. Precisamente nosotros somos uno de los que experimentan directamente una de esas actividades de Imbatibles. Así es que, bueno, saludarlos primero. Emilio Flores por allá, mi partner, con el Bader que está ahí al lado también, parece. ¿Qué onda, Milo? Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí y más darle la bienvenida. Ahora vamos a hacer un ejercicio al revés, ¿no, Román? Ya nos tocó platicar un poco con Ariel alguna vez y ahora vamos a tratar de que nos cuente esas enredos que tiene y esas marañas que se fusionan y todo eso que está haciendo en la parte del podcast, sobre todo porque Ariel fue uno de los pioneros que nosotros conocimos hace alrededor de un año más o menos, y sobre todo con este proyecto que es Imbatibles, qué resultados le ha dado y cómo también ha empezado a diversificar su negocio, no solamente con Imbatibles, sino hacia otras marcas. Mi Ariel, bienvenido, carnal, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? La verdad, muy bien, emocionado porque esta vez no estoy al control de la conversación, así que va a estar divertido. Pues más o menos, porque esa es una de las cosas que tenemos que platicar, Ariel, porque digo, a ver, los que no te conozcan y nos escuchen a veces a nosotros, esto que escuchan, pues básicamente Ariel es el responsable de lo que hacemos en tema de podcast y también en nuestro tema de multimedios, ¿no, Milo? O sea, todo lo que sea multimedios en redes sociales, Ariel es el responsable de eso para nosotros, porque si bien Imbatibles es un podcast como tal y como empezó, y ahorita vamos a platicar un poco más de la historia y eso, eh, realmente también estás produciendo otros podcasts y nosotros somos pues el Uno de ejemplo, ¿no? ellos. Sí, totalmente. De hecho, pues está muy curioso esa historia que aún me acuerdo que le mandé un correo a Emilio y me contestó en chinguiza como al día, en que los invitaba al podcast de Imbatibles y ya después armamos la reunión para hacer la entrevista y me acuerdo mucho que llegué bien nervioso porque era de mis primeros episodios. Oye, Ariel, a ver, justo te voy a interrumpir. Tú llegaste a la oficina ya con un proyecto hecho. Platícales, porque digo, a nosotros cuando nos lo platicaste, primero a mí y luego a Román, platícale a la gente cómo surge este sueño de Imbatibles y de dónde lo traes, por qué te nace la cosquilla y y por qué Imbatibles, ¿no? O sea, platícanos un poquito primero esa parte para luego ya meter a la gente en contexto qué haces para nosotros y como nosotros como clientes y todo lo que estás haciendo con el tema de Imbatibles. Claro que sí, de hecho, pues estaba trabajando de Godín en Banregio, responsable de recreación y deportes a nivel nacional. Después de ahí ya me sentí ciclado, que haciendo lo mismo ya no podía aprender más. Y me empezó a entrar la cosquillita de querer hacer algo mío. Y empecé a escuchar podcasts. O sea, tengo poco escuchando podcasts, yo creo que casi 2 años. Y yo sé que ustedes escuchan podcasts desde hace mucho más. Descubrí ese formato y decidí pues empezar a hacer un proyecto que era, al principio se llamaba The Fitness Society, que era sobre entrenamiento de fuerza, puras rutinas, cardio, HIIT, todo eso. Y dentro de ese proyecto estaba el podcast, pero era un refuerzo de ese mismo proyecto. A la mera hora me di cuenta que ese mercado ya estaba saturado de gente que sabe del tema, gente que no sabe del tema, y me iba a tardar muchísimo tiempo pues, en posicionarme. Y lo dejé. Pero aún seguía día y día pensando, no, es que quiero hacer un podcast, porque creo que el deporte aquí en Latinoamérica, nosotros aquí en México, pues no es algo que sea parte de nuestra cultura. Y fue un diciembre de casi 2 años en el que dije, no, pues voy a hacer un podcast. Una noche me empecé a armar el logo, los colores, y en una semana ya había mandado pedir el micrófono, todo en chinguiza hasta que pasa hasta enero, un mes, y ya me llega el micrófono y ya tenía
la entrevista al día siguiente ni siquiera lo probé, si grababa bien, si no. Llegué a esa entrevista todo nervioso, pero de eso nace la verdad de querer hacer algo que no sale bien y aún seguía esa cosquillita de querer hacerlo. No me tardé nada, nomás lo lancé, porque a veces creo que algo que he aprendido, que si planeas mucho las cosas, a veces ahí se quedan en el limbo. Oye, Ariel, pero ¿qué fue lo que, porque dices que no seguías tanto los podcasts antes y eso, y de repente, ¿qué fue lo que escuchaste? ¿Hubo algo que te marcó así muy cañón que dijiste, no, no, ya, y hiciste todo esto que nos acabas de platicar, de que lo hiciste de volada y compraste el micrófono y te lanzaste a hacerlo? ¿Qué fue lo que te impactó tanto que escuchaste o qué onda? Sí, de hecho estaba escuchando un podcast de un conocido amigo ahora que también estaba en Banregio. Su podcast es sobre negocios y empecé a escuchar historias de gente que era ilustrador, que era de la parte de la música y empezaron sus negocios y eso, pues, conocer sus historias, que es igual que todos nosotros, que a veces no les salen las cosas, que a veces sí, que les cuesta demasiado. Como que eso me empezó a meter la idea de querer hacer algo mío, porque creo que si no escuchaba a partir de ahí eso, seguiría trabajando de Godín. Oye, Ariel, a ver, el salto, güey. O sea, platícame un poquito de cómo viste ese salto. O sea, todo el mundo sabemos que queremos hacer algo y simplemente fue, ya renuncio, quiero pegarle al podcast, como decía hoy Rich Roll en la mañana, take the leap and the net will get there, ¿no? O sea, tú brinca y seguramente va a aparecer la red. ¿Qué sentías? ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? La verdad es que fue como probar. Era probar y me dije, le voy a dar un año seguido a ver qué sucede. Y estuve un año directo sin ganar ni un peso, güey. O sea, todo lo que gastaba del podcast, bueno, para los que si quieren conocer un poquito, para tener un podcast debes de pagar una mensualidad para que se mantenga, por decir, en la internet. Todo eso lo pagaba de mis ahorros, los micrófonos, todo, todo, todo. Y estuve un año completo sin ganar un solo peso. Pero creo que pues tengo dudas, tengo miedos. De hecho, aún me sigo cuestionando mucho de que por aquí es el camino. ¿Qué pasa? Hay a veces que tienes un episodio que dices, no mames, este güey habla con madre, tiene un chingo de logros y a la mera hora... Y esperas que tenga muchas reproducciones y a la mera hora, puta, no tiene nada. Entonces digo, chingado, o sea, esperaba mucho este güey y no salió. Pero luego viene alguien que cuenta una historia y que esperas unas reproducciones normales y puta, ahí es cuando todo se descontrola y ahí es cuando dices, verga, esto, perdón por la palabra, por el francés, que esto vale la pena. Y también empiezan a llegar mensajes de la gente que te escuchan, que les cambias, que esa historia los impactó mucho, que también tienen miedos, que se ven reflejados en esa persona, entonces eso es lo que te motiva a seguir adelante. En ese mismo tenor, Ariel, a ver, yo me acuerdo de ti llegando a la oficina, nervioso, preocupado, sin tener muy claro qué iba a hacer. ¿En qué momento te diste cuenta después ya de probar unas? Porque si no mal recuerdo, nosotros éramos la entrevista 10, 11 o por ahí, ¿no? Entonces, después de 10 entrevistas, te conocimos nosotros y a mí lo que me interesa que me platiques un poco es eh, cómo cada una de estas entrevistas te llevó al punto donde estás hoy. Nosotros fuimos la 11 o 12 o por ahí. ¿Y cómo has seguido evolucionando en esa parte? Creo que sí, de hecho cuando grabé con ustedes en sí era el número 9. Oficialmente fue el episodio 12, episodio 14. Y creo que cada entrevista te deja algo distinto, güey. De hecho, y cada entrevista llega en el momento justo, o sea, porque literal me identifico mucho cuando están hablando sobre su historia. Siento que me lo dicen a mí como si fuera un consejo. Entonces, específicamente en la de ustedes, hay una historia muy graciosa.
un día antes me hice una entrevista para una marca de ciclismo aquí en México, en Nuevo León, que mucha gente conoce. Y justamente el mismo día que grabé con ustedes, me llaman a las 11 de la mañana y y no contesto porque fui al baño. Ya al día siguiente les marco en un momento más y no me contestan. Total, llego con ustedes, grabamos, salgo, pasan una cosa increíble que la verdad no esperaba. Y al ratito les platicamos. Y después de eso, sí, marco otra vez al teléfono de la entrevista que hice por ese puesto de trabajo y no me contestaron, sino hasta el día siguiente me dicen que me ofrecen la vacante de Sports Marketing en esa empresa. Y ahí eso me reafirmó muchas cosas, que cada cosa pasa por algo, sucede por algo. Y ya creo que ese fue un punto muy importante del podcast. Platicar con ustedes, creo que fue dar un gran salto. Si pueden ver el Instagram de Imbatibles, ahorita ya es muy profesional y pueden ver los primeros episodios y eran nomás una imagen y otra imagen bien feas en Photoshop que muy apenas les sabía. Y es una frase, güey, y se publicaba una vez a la semana y ahorita ya es todo semanal, hay demasiado contenido, entonces creo que ese es un parteaguas. Y creo que otro parteaguas, no sé, no podría describirlo bien, pero cada entrevista te deja un aprendizaje totalmente y te jala a veces, te pone los pies sobre la tierra o te hace imaginarte que vas por un buen camino. Oye, Ariel, algo que creo que por si acaso alguien todavía no se fue mientras nos está escuchando a buscar ahí Imbatibles, porque pues ahí, ¿cómo llegan Imbatibles? Es más fácil, aparte de Eh, buscarlo así como eh, tal. en Instagram salimos como Imbatibles MX y si quieren escuchar sus episodios es entrevista.mx diagonal Emilio y entrevista.mx diagonal Román. Y ahí están todos, ¿no? Entrevista.mx diagonal, todos los demás. Pero bueno, lo que le quería decir es que para los que no han ido a buscar, no hemos hablado de qué se trata Imbatibles, ¿no? Porque Imbatibles es un podcast de deporte, ¿no? De historias bueno, no deporte. A ver, explícanos tú mejor, dinos qué se trata el podcast. Imbatibles es un podcast que nace al principio para contar historias de atletas de alto rendimiento y para que se den a conocer. Desde atletismo, voleibol de playa, gimnasia. Y conforme fuimos avanzando, se agregaron otros temas como emprendimiento, que es un tema que me gusta, pero relacionado al deporte. Como ustedes en Iven tienen una empresa de deportes de endurance, de resistencia. Entonces por ahí va. También empezamos a agregar a deportistas amateurs, que creo que eso le da una sensación a la gente de que si esta persona que se avienta un Ultraman, que son más de 500 kilómetros, y es amateur, porque si él puede, porque yo no, o sea, le da esa sensación de que no es inalcanzable. Y también pues ahorita ya en el podcast hay otra sección que hablamos de un tema en específico para que sea un poco más educativo, ya sea desde nutrición o incluso psicología. Entonces, de eso se trata Imbatibles, contar historias de gente que revoluciona el deporte en sus distintas áreas. Órale. Bueno, ¿y qué, qué has encontrado? O sea, alguna historia que probablemente nosotros no hayamos escuchado, o la gente que nos está escuchando, algo que te haya llamado mucho la atención en estos. ¿Cuántos llevas ya ahorita? Ahorita ya son 42, publicadas son 36. Eh, y una historia que me llama mucho la atención es la de Brenda Osnaya, es para triatleta. Brenda pues antes hacía patinaje sobre velocidad y un día rumbo a una competencia nacional se fueron en coche y el chofer se quedó dormido y tuvieron un accidente en el que literal casi
casi muere. O sea, es muy raro que haya salido con vida. Termina prensada en el carro, en la sí, la camionetita. Termina prensada y las piernas las tiene como si estuviera doblada a la mitad. Y eso le afectó a que ya no pudiera volver a caminar y ahorita pues la historia de Brenda pues aún sigue luchando por querer caminar, es campeona mundial, está luchando por su pase a Juegos Olímpicos y eso se me hace muy impresionante de ver cómo ibas a ser la mejor del mundo en tu deporte de patinaje sobre velocidad y en un día te quitan la posibilidad de volver a caminar y te levantas y ahora eres la mejor de triatlón en paratriatlón. Se me hace algo que sí me hizo vibrar mucho. La otra historia es la de Viviana Candelas, que es el primer episodio, que ella tiene cáncer e incluso ahorita sigue en la lucha por combatir el cáncer y para hacer mi primera entrevista y que me contaran un tema tan fuerte, yo decía, no manches, cómo no estoy llorando ahorita, cómo sigo aquí. Creo que las historias es algo que conecta mucho y es lo que más disfruto. Al momento de grabar, incluso ahorita con ustedes, es algo muy gratificante. Oye, Ariel, a ver, yo te tenía una pregunta. Bueno, viene Imbatibles, tiene su progresión, le has ido dando orden, lo has ido profesionalizando y de pronto se te acercan otros podcasts como el de nosotros y algunos otros para los que estás trabajando. ¿Qué sientes o qué pasa por tu cabeza cuando te cae algo como eso? Pues la primera vez, me acuerdo que me contactó alguien y te pregunté luego, güey, ¿qué hago? ¿Cómo cobro? O sea, no sabía cobrar porque la verdad, pues, eso era algo nuevo para mí. ¿Cómo aprender a vender el producto? Todo eso. Y cuando empiezan a caer, siento pues, que mi trabajo está dando frutos. Y el proceso de producción de otro podcast. Y ahorita, pues ahorita hablo de podcast, pero también es producción de video, crear de contenido. Es algo tan... Lo puedo decir así, uno mismo se tarda, no sé, una hora eh, por una imagen que tú vas a ver 5 minutos. Entonces creo que hay un esfuerzo, ni 5 minutos, lo ves en 3 segundos y ya la pasaste. Cuando todo eso comienza a llegar, eh, me empieza a dar miedo, me empiezo a cuestionar de que, uy, luego si lo que hago no les gusta, cómo sé si les va a gustar lo que estoy haciendo, si mi trabajo con ellos va a seguir más adelante por más tiempo. Y pues, o sea, tampoco soy alguien tan grande, apenas tengo 22 años y es un camino que aún sigo descubriendo, pero creo que va por buen camino y es algo, creo que deberían de la gente que crea contenido, si no trabajan en eso, aprécienlos porque es una súper chambota, la verdad. Es muy divertida, a veces te estresas demasiado, pero es algo que empiezas algo desde cero y eso es algo muy, muy, muy padre. Va, pues, digo, qué bueno que vas progresando y que van saliendo las cosas. A ver, yo tenía ahora, pues antes te sentabas con todo el mundo a platicar, ¿no, Ariel? ¿Cómo te ha tratado el encierro en el tema del podcast? De pronto nosotros somos muy fans de oír a Rogan, a Rich Roll, ¿no? A todos estos grandes productores de podcast y, no, pues aquí antes de entrar hasta en la prueba del coronavirus y se las hacen y entonces se juntan en un estudio y ya, filman, ¿no? ¿Qué retos te has encontrado y cómo te ha tratado el encierro, don Ariel? La verdad, fíjate que no me he tenido tantos retos porque como algo que me planteé al principio fue que iba a tener que hacer entrevistas remotas, como las que estamos haciendo ahora, porque los atletas incluso los mismos emprendedores tienen un estilo de vida
muy rápido, todos tenemos un estilo de vida ahora muy rápido, pero ellos tienen muy medidas sus horas, sus tiempos son muy, muy limitados y prefieren a veces pues estar en la comunidad de su casa o descansando o en recuperación. Y como eso me lo planteé de hace mucho, dije, tengo que encontrar una forma en la que hacer entrevistas remotas sea algo productivo. Y ahí fue que, de hecho, Román ahí me empezó a aconsejar, pues, utilizar Zoom, que es una manera fácil, sencilla de hacer entrevistas remotas y a la vez hay unos pequeños truquitos. Les empecé a decir, no, pues, grábate con tu celular en las notas de voz y me las mandas por WhatsApp, porque es la forma más fácil de mandarlos y para que los mismos atletas no hagan tanto trabajo de que, no, mándamelo a WinTransfer, al correo y todo eso. Entonces ahí me empecé a ayudar. Incluso la gente que tiene un micrófono, pues si tienes un micrófono, utilízalo, utiliza tus audífonos. Entonces eso no me ha causado tantos retos. Cómo me trata el encierro, sí es algo que no había vivido. Mi mamá me dice que, pues que ya había pasado lo de la influencia H1N1, pero la verdad ni me acuerdo de eso. Yo estaba en tercero de primaria y para mí era como vacaciones, me la pasaba viendo caricaturas. Y creo que ahorita es un momento en el que tienes que aprovechar el tiempo al máximo. De hecho, ahí tengo una trazo el día que voy a hacer completamente, a qué hora, qué es lo que tengo que hacer al día siguiente. Y eso me ayuda mucho a ser más productivo. Creo que ese es el principal reto, cómo aprovechar tu día al 100, porque cuando comenzó esta cuarentena me sentí como en vacaciones. Y eso es muy peligroso porque no son vacaciones, sino seguimos trabajando. Creo que ese es el reto de todos, cómo sacarle el provecho al día, hacerlo rendir, trabajando e incluso agregando tus ratos de ocio o tus ratos de ejercicio. Cómo mantener Y tu... ahorita en este tiempo has encontrado nuevos contenidos que te están gustando, nuevos podcasts, nuevos canales que hayas encontrado ahorita que se te han hecho interesantes. De lo que sea, digo, deporte puede ser, pero de lo que... Lo que sí se me ha hecho, bueno, ahorita desde hace tiempo TikTok me ha encantado porque hay demasiada creatividad con, con un celular y a veces un tripié y es todo. Entonces la gente ahí se les ocurre tantas cosas y tan rápido. Eso es lo que me ha traído la atención últimamente. Y en contenido en otras plataformas, fíjate que yo he visto en otros podcasts que todo es muy similar. No, ahorita con la cuarentena hay muchos lives, demasiados lives que entras a Instagram y le tienes que dar swipe varias veces para poder ver una historia. Creo que todo se está bombardeando muchísimo y ahí es cuando uno tiene que explorar otros canales. Por ejemplo, esto de TikTok, que también tiene lives, pero es algo muy, muy creativo y son cosas diferentes porque ya sea lo que a ti te interese, comida, cocina, baile, entretenimiento, videojuegos, todo tiene su nicho, entonces creo que es más que nada ser disruptivo, como TikTok, aunque a mucha gente no le guste, lo descargas y ahí te pasas una hora y no te das cuenta. Creo que buscar otros canales y ese tipo de contenidos son lo que me ha traído últimamente, porque todas las demás plataformas he visto todo lo mismo. Sí, sí, se ve muy repetido, ¿no? De hecho, hemos hablado de eso, de que está el peligro de que ahora todo el mundo está haciendo cosas y la gente va a terminar hartando después de esto, ¿no? Y va a decir, no, se van a volver inmunes, ya no van a querer saber nada de ejercicio, de pláticas, de podcast y demás. Ojalá que no, y pues, bueno, seguramente muchos van a quedar sobreviviendo. Uno de los retos que ahorita, que pasando como que a un siguiente tema, ahorita unas cosas que platicaba, es que de cuando empezamos a platicar tú y nosotros, cuando nos conocimos y empezamos a colaborar juntos en varias cosas,
Y fíjate lo chistoso de lo que pasó, Milo, ahí, a ver si tú te acuerdas, pero algo que lo saco porque lo acabas de decir ahorita, ¿no? ¿Cómo recomiendas lo que haga la gente? Que si pónganse los audífonos, que si esto y lo otro, o sea, porque vas a hacer una entrevista con ellos y, por ejemplo, yo ahorita aquí tengo ruido y yo sé que tú eres el que va a estar valiendo gorro para ver qué va a hacer con el ruido que tengo aquí atrás, ¿no? Entonces ya que me pongo en mute y entonces estoy más nervioso a veces de que no se oiga el ruido que de disfrutar la plática y eso es un reto importante que de repente gente como tú nos ayuda a saber cómo guiar, cómo llevarlo, ¿no? Pero lo que iba es que cuando empezamos a colaborar, que tú estabas empezando con todo esto y no habías hecho cosas remotas y nosotros pues llevamos toda la vida trabajando remotos, te empezamos a dar algunos tips, por ejemplo, lo que decías de Zoom, que ahorita todos van a decir, ay, sí, Zoom, pues, hace nada nadie sabía quién era Zoom. Exacto. Ahorita porque ya estamos todos encerrados, ¿no? Pero eh, fíjate cómo en meses, ¿no? O no sé, un año o lo que sea, hemos pasado de ese punto a donde ahorita, antes de empezar, Ariel nos estaba diciendo qué hacer, decía, váyanse a los settings, háganse todo esto, o sea, ya realmente cómo dar vueltas las cosas, cuando alguien se empieza a especializar y empieza a volverse a estudiar algo y tal, esta herramienta que nosotros usamos tanto y que le hemos enseñado a un montón de gente cómo usarla, digo, con la forma tan básica que la usamos nosotros, de repente, pues ahorita ya nos acaba de decir quién sabe cuántas cosas que teníamos que hacer antes de empezar a grabar para mejorar la experiencia, ¿no? Y es está cañón cómo puede pasar eso, ¿no? La verdad me emociona mucho ver esa evolución que cada uno puede tener, ¿no? Y sobre todo la progresión, ¿no, Román? Yo me acuerdo de ver a Ariel llegar a la oficina callado, no hablaba nada, dos preguntas, cuadrado, ¿no? Entonces, esa evolución de las cosas de un año para acá, pues definitivamente a nosotros nos da mucho gusto. Oye, Ariel, para cerrar aquí con la banda, ¿qué es lo que te llevas hoy de tu trabajo, güey? ¿Qué es lo que más te marca? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Y si tuvieras que recomendarle a alguien que tomara ese brinco, ¿o qué le dirías? ¿Cómo se lo dirías? Lo que me llevo, qué buena pregunta. Una vez la escuché con un invitado y no la había reflexionado hasta ahorita. Y lo que me llevo es que lo que más disfruto de todo esto es conocer más gente. O sea, conocer más gente con historias un poco similares. eh, Similares en que les toca partírsela día con día. Les toca que la vida los trate como Rocky, que te pone de rodillas y te va a seguir golpeando y tienes que seguir adelante aguantando. Eso es lo que disfruto, conocer la gente, conocer la historia. Y la verdad es que yo siento que termino más impactado que la gente que escucha el podcast. Porque literal, como les dije antes, siento que me lo dicen a mí. Y llega en el momento justo, en el momento indicado. Entonces eso es lo que más disfruto. Y Es la una otra magia pregunta, ¿cuál buena era? te interrumpo rápido, perdón, eso que pasa con estas entrevistas, porque la verdad es que nosotros no es como que nos dediquemos a hacer esto, ¿no? Es parte de lo que hacemos como para estar allá afuera y esparcir el mensaje, ¿no? De lo que hacemos y demás, pero y ser parte de la comunidad del deporte. Pero si yo le agarrara el teléfono a alguien para decirle, oye, quiero platicar contigo sobre tus experiencias, la avienta así, no, sácate, no sé quién eres, vete a la goma, ¿no? Pero de repente le dices, oye, güey, te voy a entrevistar para mi podcast, pues aunque tengas 3 seguidores, de repente pues va, órale, ¿no? Vamos a platicar y te sueltan toda su historia y está padrísimo porque es una forma de acercarte a la gente que normalmente no es tan sencillo, ¿no? O sea, es una buena herramienta, la verdad, para conocer a la gente a la que te quieres acercar y tener esa retroalimentación que ellos te pueden dar, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, es una buena excusa. Me acuerdo mucho que al principio decía, ay, cabrón, ¿cómo le voy a hacer a la gente, a los invitados si no tengo nada? Y se las vendí, pues, con la excusa de que no, es que tengo un podcast, apenas vamos a empezar y
Total, así fue como se dieron. Ya ahorita es muy sencillo porque ya ven todo el trabajo que hay y ya puedes hablar con gente con más seguidores o cosas así. Y la otra pregunta ya me acordé cuál era, ¿qué mensaje les daría? Creo que tienes que conocerte realmente, hacer una introspección de ti mismo. A partir de ahí vas a saber qué es lo que realmente te gusta y qué realmente no te gusta. Y con eso creo que te vas a dar una pequeña idea hacia dónde ir. La otra cosa que te diría, que les digo es, planeen un poco. Un poco porque aventarse al vacío a veces es bueno, otras veces no. Pero en mi caso me salió bien, la onda me salió bien, pero sí es importante planear tan siquiera un poquito, saber que cuando ya tienes el primer paso, cuál es el segundo y tal vez el tercero. Ya con esas ideas es lo mejor, lo ideal para comenzar. Ya todo lo demás se va a ir acomodando. Va, pues ya está. ¿Qué más, Mirro? ¿Quieres cerrar tú con algo? A mí lo que me da gusto es ver cuando a la gente hace lo que le apasiona y al final del día logra resultados en lo que más ama en la vida, porque pues seguramente Ariel no trabaja ni un solo día. Me refiero porque le gusta, ¿verdad? No literalmente. Y al final del día a todos nos llenan el recibir estas experiencias, por así decirlo, ¿no? A nosotros nos da mucho gusto, Ariel, y para los que no sepan, Ariel, además de todo, produce la mayor parte del contenido de Even en Instagram, lo van a ver por ahí, es el encargado de llevar todas nuestras redes sociales, por así decirlo. Y pues nada, invitarlos a que también vayan a even.mx, Even Faster y a tu podcast. Que vean el trabajo de Ariel, ¿verdad? Para que vean, para que vean el trabajo de Ariel, vayan a even.mx, a Even Faster, a YouTube, a even.mx diagonal YouTube. No, y a Imbatibles, porque al final del día, pues Ariela, Iben se volvió una rama de Imbatibles, somos uno de sus clientes, ¿no? Y así seguramente le llegarán un poquito más, ¿no? Entonces, para los que no lo conocían, el señor Ariel es el que nos lleva toda esa parte. Y nada, contarles un poco la historia, porque de pronto con nosotros llega gente con historias y queriendo hacer cosas y a nosotros nomás nos toca como que tratar de compartirles un poco de cuál fue nuestra experiencia para llegar a donde estamos. Yo creo que eso a ti y a mí, Román, lejos de la chamba, también nos llena bastante, ¿no? Lo que nos pasó con Ariel, que nos ha pasado afortunadamente, creo que en un par de otras ocasiones, es que Ariel llegó para algo con nosotros ahí a sentarse a platicar para una cosa y salió de la puerta con otra cosa, ¿no? Porque en común hicimos mucha química y vimos posibilidades y vimos cosas que podíamos hacer en conjunto. Y bueno, ahora el buen Ariel ahí está haciendo todo este proyecto padrísimo de Imbatibles y todo lo que Imbatibles Podcast, productor Imbatibles y todo lo demás que está armando. Eso son estas pláticas que de repente no sabes a dónde te van a llevar y que generan un montón de cosas extra, ¿no? Entonces, la verdad para nosotros es muy emocionante ver todo lo que está haciendo ahorita Ariel. Y pues nada, Ariel, agradecerte, obviamente era lo más importante, vayan y conozcan los medios de Ariel, Imbatibles, CMX en Instagram, y tú cuéntanos de dónde más, otra vez repíteles para los que se les olvidó dónde ir a escuchar el podcast. Sí, claro, el podcast lo pueden escuchar en entrevista.mx diagonal Spotify. Están en todas las plataformas, también por ahí están algunos episodios en YouTube. La cuenta en Instagram y Facebook es Imbatibles MX. Y pues mi cuenta personal es Ariel1 Contreras. El 1 es porque quería ser futbolista, por si no lo sabían. Sí, sí, sí. A ver, ahí está, güey. Oye, qué buen dominio, entrevista.mx, cabrón. Para los que no sepan, ya después les contaremos la historia, que es tema de otro podcast. Pero mandarles un abrazo, Ro. Visítenos. Si alguien tiene dudas, quiere platicar algún proyecto como este tipo, le gusta hacer ejercicio o tenga algún proyecto referente a hacer ejercicio, que nos eche un grito, ¿no, Ariel? Y que nos busque y veamos nosotros cómo podemos ayudarlo, darle un poco de estructura y ver potencializar. Al final del día,
parte, además de dedicarnos a entrenar gente, es echarle la mano a gente que viene con muchas ganas de crecer y hacer cosas en el deporte, ¿no? Ya saben, iben.mx, nuestras redes sociales, Ro. Abrazo a todos. Saludos a todos. Muchas gracias, Ariel. Pronto. Ariel, gracias. Gracias, Ariel. Abrazo. Gracias a ustedes. Nos vemos. Bye. Muchas gracias por escucharnos. Contáctanos en iben.mx. En Instagram puedes encontrarnos como ibenfaster. En Facebook como Iben Labs. Y si quieres encontrar todos los links a nuestras diferentes redes sociales, canal de YouTube, etcétera, puedes entrar a iben.mx/social.